Bueno, bienvenidos. Estamos ya en la recta final del libro de Revelaciones, o mejor conocido como Apocalipsis. Ok. En estos momentos la siento bien, ¿o no? Ok. Tengo el internet a tope, pues de barras. Les cuento que es bueno poner en práctica lo siguiente. Cuando nos pregunten que cómo estemos, no utilicemos la muletilla de estoy bien, sino que aprovechemos cuando nos preguntan cómo estamos para reflexionar verdaderamente cómo estamos. Entonces, lo he venido practicando y me ha sorprendido verdaderamente que uno muchas veces el reflexionar de su propio estado de ánimo te hace tener como lupa sobre tu mundo interior. Y recordemos que es el mundo interior de donde emana la bendición, porque es lo que representa el corazón. Eso dice mucho de cómo estás ahora, ¿no? En una batalla la berraca, pero cuando ganas esas batallas, ¿cómo te sentís? Y las derrotas, digámoslo así, como en esa área que ya ganaste, vas a poder sufrir pequeñas derrotas, pero no grandes derrotas. Y así es que vamos yendo de victoria en victoria como Él nos promete en su palabra, ¿no? Bien, entonces, bueno, me alegra verlos a todos. Esperemos que hoy sea de bastante revelación, porque vamos a adentrarnos en un texto no poco controvertido, es bien controversial lo que vamos a ver en este capítulo, es el 19, el 20, porque vamos a hablar del famoso milenio, ¿no? Y la perspectiva de nosotros como iglesia respecto a este milenio. Vamos también a tocar todos los puntos históricos, o sea, lo que es la patrística, los primeros cristianos, qué pensaban sobre este texto del Apocalipsis, qué se escribía sobre este milenio, qué se pensaba. Y también acuerdos a los que ha llegado la iglesia. Vamos a hablar de diferentes denominaciones, cómo esperan es que va a ser ese milenio, para que nosotros nos hagamos como un panóptico de dónde estamos situados en medio de la revelación. Entonces, vamos a empezar invitando a Dios, porque sin Él la revelación sería simplemente un acto racional y no sería tal. Así que abre tu corazón, busca a Dios de la manera que sueles hacerlo, llámalo, búscalo, hazle el honor y el reconocimiento de querer estar con Él hoy acá, porque eso es una forma de honrar a Dios, deseando y anhelando compartir con Él. Y si Él ya habita en nosotros, invítale, invítale. Padre, gracias por tenernos reunidos en torno a ti, porque es en ti y para ti que nosotros estamos reunidos hoy, en esta noche. Queremos entender cuál es el propósito por el cual nos has traído a este lugar, porque tienes una misión que se desarrolla en nosotros, Dios. Hoy queremos sintonizar tu corazón, invitar y honrar tu presencia. Ven, Espíritu Santo, para que aquello que esté escrito y fue revelado no se quede en una escritura, sino que baje al corazón y se transforme en una verdad por la cual podamos vivir. Porque somos distraídos.
Y ante las situaciones complicadas de la vida, solemos utilizar las mismas fórmulas que en el pasado ni siquiera nos han dado buen resultado. Ante el enojo de otra persona respondemos con enojo. Cuando nos sentimos agraviados, devolvemos el mismo agravio o incluso peor. Cuando vemos que otro consigue lo que nosotros no hemos conseguido y no nos preguntamos por qué no lo tenemos, sino que juzgamos y nos enemistamos con aquel al que tú le has hecho un bien. Y no nos alegramos, Señor. Ayúdanos a no seguir utilizando los mismos mecanismos, los mismos pensamientos, las mismas fórmulas que no nos han traído buenos resultados. Y para eso estamos acá, Dios, para que tú por medio de tu palabra transformes nuestra mente y tengamos herramientas eficaces para enfrentar la vida y poder atrapar la gracia, poder disfrutarla, poder vivir por la palabra, poder esperar por ella, poder levantar la fe cuando todo parece oscuro, poder desatar lo imposible, cuando ni siquiera en mente del más soñador podría ser posible. Pero tú nos has dado un ancla, una palabra para vivir. Y muchas veces la respuesta a nuestro mal vivir, a las consecuencias que vivimos día a día, está por no comprender esta verdad tan sencilla, pero fundamental. Y es que el creyente vive de lo que cree, vive por lo que cree y vive para lo que cree. Pero no vive como un soñador, Dios. No vive como un idealista. No vive como un optimista más que dice que el día de mañana será mejor, sino que vive por tu palabra, y por tu palabra hace torcer el tiempo, el espacio, el mundo, las dificultades y todo lo que estorba. Porque somos creyentes, creyentes en tu palabra, porque no te hemos visto resucitado, hemos creído en el testimonio de muchos que ya están contigo y disfrutan contigo. Y por creer te hemos experimentado y sabemos que has resucitado por el poder que experimentamos cada día. Señor, que no se nos olvide que tu palabra es una lámpara para cada situación de nuestra vida. Que aprendernos el significado de lo que es la fe, lo que es la gracia, lo que es el milenio, lo que es la salvación, lo que es la expiación, lo que es el pecado, de nada nos sirve si en la vida ordinaria, en la vida práctica, en la del día a día, en el trabajo, en la casa, en la familia, con los hijos, con la esposa, con los amigos, lidiando con nuestros propios pensamientos, no aplicamos lo que ya leemos y tenemos en el corazón. De nada nos sirve buscar otras alternativas, plan B, plan C y plan D, cuando tú ya nos has dado cuál es el plan. Padre, acércanos a tu palabra para que por ella iluminemos los puntos oscuros y no digamos es que a mí Dios no me habla. O estemos esperando siempre una voz audible cuando tú ya nos gritaste. Y si no somos fieles en eso poco, Dios, si nos mandas a hacer cosas increíbles, cosas contra toda nuestra capacidad, si en lo pequeño no fuimos fieles, Dios, porque esperamos a que nos hables muchas cosas, Dios. Ayúdenos a entender esta verdad a todos, para que podamos ser de aquellos que dicen que tú funcionas, que tú eres real. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien. Vamos entonces a seguir con Apocalipsis. Les había dicho que, bueno, la charla pasada iba a ser una introducción más corta, ¿cierto? Entonces vamos ya a entrarnos un poco en materia porque se nos puede tornar bastante densa.
resumen muy corto de lo que venimos hablando. Dios está a punto de intervenir en un sistema al que llamamos babilónico, que en la antigüedad estaba representado o ejemplificado por lo que era la ciudad o el imperio romano. ¿Ya? Que antes del imperio romano estaba ejemplificado en Babilonia, el imperio babilónico. Y que en nuestros días está representado en una especie de coalición global con una ideología en común. Coalición global con una ideología en común. No estamos hablando ni que es Rusia, ni que es China, ni que es Estados Unidos. Estamos hablando de una coalición. ¿Por qué? Porque la bestia, recuerden que la bestia tiene varias cabezas, lo que representa diferentes reinos. La cabeza significa reino, una cabeza. Si es una bestia, diferentes cabezas significa una coalición, una alianza de diferentes reinos nutridos por una ideología común. O sea, la base de su alianza es una ideología común. Es una ideología completamente anticristiana, dañina, que despoja a Dios de todos los quehaceres de la vida del ser humano. Cuando nosotros veamos en la actualidad cualquier ideología, cualquier pensamiento que empiece o que pretenda empoderar al hombre y quitarle su necesidad de Dios, ojo, porque ahí está ya operando la ideología babilónica y es el despojar a Dios de su territorio, de lo que corresponde. Ya hemos hablado mucho de dónde o en qué ideologías podemos rastrear esa ideología, esa esencia de Babilonia. El Imperio Romano era muy fácil, porque el Imperio Romano pues tenía todo ese sistema de idolatría, ¿no? Del culto a los dioses olímpicos. Y en ese culto pues se ofrecían sacrificios, se hacían cosas en nombre de esos dioses, ¿ya? Entonces es para nosotros fácil rastrearlos. Ahora, la ideología babilónica se puede rastrear de una manera no como en la antigüedad, en la que pues ahora es muy difícil que vengan a ofrecernos a adorar a cualquier deidad. Pero ojo, porque en el Antiguo Testamento bien se nos dice que es una deidad. Una deidad no es una estatua, no es la adoración a un Dios que yo creo que existe. Para Dios, Él lo tiene muy claro, Él lo dice a través de todo, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y de ahí en adelante por medio de los profetas y jueces, que no existen dioses delante de Él, que lo único que existe son estatuillas que ni hablan, ni comen, ni pueden hacer absolutamente nada. Sin embargo, dice que en tu corazón, en nuestro corazón, nosotros podemos elevar al estatus de Dios, al que le corresponde a Dios, podemos elevar cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Tú puedes elevar al estatus de Dios un vehículo, un carro, una moto. Tú puedes elevar al estatus de Dios a tu pareja o el anhelar una pareja también. Tú puedes elevar el estatus de Dios, que es lo más frecuente y es una advertencia que Él nos hace, el dinero. Entonces, la palabra idolatría, en realidad, y esto se ha tratado muy extensivamente aquí en el grupo, la palabra idolatría es todo aquello que en mi corazón está por encima de Dios. No que pueda estarlo, no, para mí, en mi valoración subjetiva. Eso es el significado de idolatría. Miren todo en la esfera de la vida que se puede idolatrar. Tanto, todo lo que se puede idolatrar. Un estatus social, un trabajo, tanto que yo puedo idolatrar. También.
el egoísmo, el hedonismo, el narcisismo. Los hijos se pueden idolatrar y conozco muchos casos, no pocos, que idolatran a los hijos. Es que mi hijo y después de mi hijo no hay nadie. Esperará que llegue a la adolescencia a ver si sigue pensando igual. Pero, entonces, ahora la idolatría, ¿cómo la reconocemos? La idolatría en el mundo contemporáneo es mucho más dolorosa que en Babilonia y más dolorosa que en el Imperio Romano, y les voy a decir por qué. En Babilonia la gente necesitaba darle una explicación a los fenómenos atmosféricos, a su propia existencia. Entonces tenían dioses como Inanna, Ishtar, Marduk y una cantidad de deidades que ellos se creaban, se recreaban. Los asirios también se recreaban, Dogón y otra serie de deidades. Los nórdicos también se recreaban sus deidades. Los mesoamericanos también. Los aztecas, olmecas, todos. Pero recreaban deidades con base a una necesidad literal, existencial, de darle una explicación y darle un sentido a su propia vida. Y caían en idolatría, pero era una idolatría que nacía de la plena ignorancia, pero por lo menos buscaban algo sobrenatural, sabían que existía un creador. Pero en tiempos modernos, en los que estamos viviendo, es más grave aún que la idolatría, porque la idolatría se basaba en un agente externo supernatural, la del pasado. La de ahora es en ti, en cada uno de nosotros, en nosotros mismos, en no existe Dios, en yo soy mi propio Dios, es que yo soy un Dios, yo no necesito nada, Dios no existe, Dios es un invento de la iglesia, de la religión y que tantas cosas que se dicen. Entonces ni siquiera caen en el argumento de idolatría de la cual se nos habla en el Antiguo Testamento, sino que se nos habla de la negación misma de Dios y de ponerse en el altar de Dios. Antes era Zeus, ahora es yo mismo, ahora es el yo, el que está por encima de todo. Recordemos lo que significa el número 666. El número 666, que corresponde al número de hombre, que significa el hombre enaltecido a la cualidad o a los atributos del creador. Eso es el 666. Entonces la ideología del 666 es aún peor que la idolatría de Roma y de Babilonia, porque esa por lo menos veía a dioses externos, porque se sabían miserables, necesitados, pequeños. Ahora es todo lo contrario, ahora es Dios no existe y estoy por encima de esto. Entonces toda esa ideología va a permear naciones y estas naciones van a crecer en esa ideología, ofreciéndonos un discurso de falsa libertad y de falsa provisión en el que Dios no tiene nada que ver en esa ecuación. Ok, mira, dentro de los movimientos, pero digámoslo, hablemos con amor, digamos que están perdidos, pero no tanto. Te voy a decir por qué. Por lo menos saben que hay algo más.
no están en la ideología del 666, están perdidos, y perdidos habrán muchos, pero están en esa búsqueda. Ese tipo de personas generalmente son o pertenecen al gnosticismo o a un movimiento que se llama la Hermandad Blanca, ¿cierto? Que ven a Jesús como un maestro espiritual, asimismo que muchos avatares han venido a este mundo, Maitreya, Saint Germain, el Conde, en fin, son mucho de lo que se habla de estos seres, pero hombre, hay que escucharlos con amor y qué bueno que no tengas que predicarles, sino que viendo el poder que te acompaña, viendo la presencia y la unción del Espíritu Santo, ellos se antojen de conocer más a Dios como tú lo conoces y no como ellos que no están potenciados, ¿cierto? Claro, de hecho, el nombre del Espíritu Santo, Ruach HaKadosh, eh, ese nombre proviene solo de la Biblia, no existe en ninguna otra religión. Entonces llegan otras personas, toman el nombre de los evangelios y lo distorsionan y no se han leído la fuente. Eso pasa muchas veces. La gente habla de cosas que ni siquiera están en la fuente o en los orígenes. Entonces, cuando uno va a leer cualquier tipo de literatura como espiritual, siempre es bueno ver de qué fuentes están bebiendo para saber uno a qué atenerse. Lo que es de Chopra, eh, Osho, bueno, que ya no existe, pues que ya no está acá, Sadhguru, que sí está acá, y existen otros más. Todo ese tipo de personalidades toman o se nutren mucho desde el hinduismo, desde el Bhagavad Gita, los Vedas y la práctica del yoga. Y también a veces toman del budismo un poquito, del gnosticismo, del esoterismo, y te salen con un cóctel metafísico que envuelve a muchas personas. Yo estuve en muchos de esos movimientos y, y entiendo por qué la gente busca eso, ¿no? Entonces, vamos a, o sea, hay que respetarlos y amarlos, ¿no? Pero por lo menos van por un camino de búsqueda y eso es fundamental. Yo escuché de alguien una vez que detrás de todo buscador hay una acción implícita del Espíritu Santo detrás. Detrás de todo el que esté en una búsqueda hay una acción implícita del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a conducir a toda la verdad. Y los buscadores de la verdad encuentran. Él dice, el que busca encuentra. El problema es que hay un límite muy difícil de distinguir entre buscar genuinamente y caer en el autoengaño. Y el autoengaño es el peor enemigo del buscador de la verdad. El, el autoengaño es el temor a sentirme equivocado en lo que estoy haciendo, solo por el hecho de no querer equivocarme y no admitir que estoy equivocado. Ejemplo, durante mucho tiempo nosotros pertenecimos o asistíamos a un movimiento que se llamaba la Danza de Dios. Era una locura que no tenía nada que ver con Dios. Entonces conocimos unos personajes supuestamente contactados por unos seres de la quinta dimensión. Estábamos en medio de esa locura de búsqueda y yo siempre iba con rigurosamente, a ver, cuando yo iba a todas esas cosas, yo pensaba, aquí puede haber algo, iba como un buscador, como cuando alguien va, han visto las personas que buscan metales, que van con un detector de metales y que eso va sonando. Yo iba igual y ellos pueden irse a un tierrero, una maleza, donde sea, y la gente, este tipo está loco, pero ahí de pronto encuentra algo, ¿no? De pronto le pita el aparatico. ¿Cómo se llama ese aparato, Eduardo? Ah,
Un hombre más técnico, un hombre más técnico. Muy bien, muy bien. Ese es el problema de generarse muchas expectativas de algo tan simple. En primera persona, bien. Pero los que se rieron también estaban esperando algo, ¿no? Aquí no me tiren todo el agua sucia. Bien, entonces, cuando estábamos en eso, siempre iba con la expectativa de que algo pudiera pasar, pero nunca creía nada, hasta ver que algo pasaba. Pues hicimos la danza, nos encerramos 7 días en un cuarto oscuro, nos encerramos en un ataúd, hacíamos las prácticas, las cosas que toda esta gente hacía por allá en una montaña. Cuando estábamos con un grupo de personas, estábamos durmiendo, unos estaban acampando, nosotros nos metimos en una casa de muñecas de una finca y dormimos como 7 personas ahí. Y ya era como medianoche y me despierto y les digo a todos, venga, hey Andresito, hey Juan, Santiago, esto es mentira, esto es una farsa, larguémonos de acá. Estos son unos estafadores. Supuestamente iba a aparecer uno de esos seres iluminados y que aparecía de la nada y que por donde caminaba olía a rosas y una cantidad de cosas. Y yo les dije, bueno, yo me voy a ir desde temprano y me voy a quedar acá y voy a esperar a ver si dicho personaje aparece. Uno de ellos me decía, no, Pablo, los seres oscuros te están atacando la mente, no, no, estás dudando, estás en un problema, yo a mí no me importa, el que se quiera quedar bien, el que me sigue, me sigue. No, uno de mis amigos se fue conmigo, el otro estaba como en plan conquista con una chica y se quedó allá y nosotros nos fuimos esperando a ver por dónde iban a salir, nos quedamos como 3 horas ahí y efectivamente vimos saliendo al personaje. Lo vimos dotado pues de una túnica, tenía como yo no sé, algún objeto de madera en pendiente y venía con otro tipo que tenía como una espada de esas ceremoniales. Y ese susto cuando nos ven, porque yo tenía un machete. Y ese tipo, no, no, y nos empezó a intentar embolatar y no les cuento toda la cantidad de cosas que nos dijo, entonces yo me puse a discutir con él, tiré ese machete y me fui con mi amigo supremamente desconsolado. Muchos de ellos se quedaron en ese autoengaño. Todo eso para responderte cómo se puede un autoengañar. Muchos de ellos quedaron en ese autoengaño durante 2, 3, algunos 4 años metidos en ese rollo. Ellos vendían como ciertos objetos y ciertas cosas que yo igual nunca compré porque no tenía plata. Pero yo iba. Entonces, pero seguro estaban pensando poco a poco, ir creciendo y poder sacar más y después pirarse y se acabó. Entonces, esa sería como la cosa, pero muchos quedaron autoengañados y sabían que ahí no había nada, no encontraban nada de lo que les decían ahí y seguían ahí. ¿Por qué? Por miedo a hacer el ridículo o admitir que estaban equivocados. Eso es un asunto de completo orgullo, de soberbia, no admitir que estoy equivocado. Sí me equivoqué y seguimos buscando otros, y ahí salimos a tomar yagé. Y después a otra cosa, y después a otra cosa. Íbamos buscando por todos lados a ver dónde encontrábamos verdad. Entonces, ese es el enemigo de aquel que busca la verdad, es el autoengaño o la soberbia. Admitir, aquí no encontré nada. Pasó nada, no encontré nada. Todos decían tener experiencias fantásticas en medio de esas meditaciones. Y yo dije, yo siento que estoy perdiendo el tiempo acá. Aquí no está pasando nada, esta gente se está imaginando esto, aquí no está pasando nada. Y salíamos y claro, ya me tenían como un ser oscuro, ya habían inventado una cantidad de cosas. Y bueno, y así fuimos pasando de lugar en lugar. A veces ni siquiera, es que la tiene tan fácil que ni necesita. Eso es como cuando tú dejas un dinero en un CDT y lo vas y lo miras después de 3 años, eso sigue produciendo solito. No necesita interesarse mucho en aquello.
porque ya están atrapados. Él se interesa más en los que no están atrapados o en los que puede atrapar. Los que ya están, ya están. O los firmes. Los otros no le interesan, ya si ya son de él. Pero igual opera el espíritu del demonio. Y todos sabemos que si donde no está Dios, pues opera el otro espíritu. Bien, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 19. Bien. Ok. Este capítulo viene como consecuencia de los ayes de los comerciantes, recordemos, los ayes de aquellos que estaban en esa ideología babilónica, que dijeron, ay, yo voy a empeñar toda mi vida en este sistema económico, en este sistema político, esto es lo mejor del mundo, esto es lo mejor. Después de eso va a ocurrir algo en el cielo. Y miren qué cosa tan hermosa. De hecho, esto que vamos a leer es como un himno. Se podría casi que cantar, es como litúrgico. Cuando es algo litúrgico, es algo que está como prediseñado para repetirse, para aprenderse en medio de algo, de algo ceremonioso o un evento, una ceremonia de la iglesia, un ritual de la iglesia. Eso se ve mucho cuando se habla de liturgia, es esto. Después de esto, oí una fuerte voz, verso 1, el capítulo 19, como de una muchedumbre numerosa en el cielo que decía, Aleluya. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Aleluya. De hecho, muy bien Gregorio, de hecho, la primera expresión aleluya, porque es una expresión, ¿ya? Es en los salmos. En los salmos es que del cual se desprende. Y en el Nuevo Testamento es la primera vez que se utiliza aleluya, es aquí en Apocalipsis. En todo el Nuevo Testamento, ni en las cartas de Pablo, ni en los evangelios, leemos la palabra aleluya, porque ¿en qué idioma fue escrito el Apocalipsis? En griego común. Y este griego común está todo escrito el Apocalipsis, de capítulo 1 a capítulo 22. Pero Juan ya sabía que toda la iglesia utilizaba la palabra aleluya, que en realidad es en hebreo. Entonces, un texto en griego con una palabra altisonante en hebreo, porque ya hacía parte como del coloquio, del común hablar de la iglesia, del común hablar de todos. Era una palabra conocida, que todos ya sabían su significado. ¿Nosotros lo sabemos o no? ¿Qué significa aleluya? Es una exclamación, es una expresión de exclamación. Muy bien. Aleluya, aleluya es una expresión simplificada del hebreo alabadle a él, alabad a Yahweh. Entonces ese Yahweh es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, o es el nombre más cercano a lo que es el nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente, Yahweh. También le dicen Yahvé, que también es muy cercano, pero es más cercano que Yahvé es Yahweh o Yahweh, pero entonces es W o V, entonces Yahweh es Yahweh, que tiene que ver con el ser por excelencia, el ser que está por encima de todo. Entonces, alabadle a Él, alabadle a Dios. Es una expresión de alabanza. Y es muy bonita. He notado que esta palabra es en exceso molesta para los demonios. Es en exceso molesta. Les molesta mucho esa palabra. Porque es una expresión, esta aleluya es una expresión que evoca
el principio por el cual Dios creó al ser humano. Entonces cuando tú dices aleluya, estás cumpliendo el diseño de Dios, y es que toda la creación lo exalte, y exaltándolo a Él, toda la creación misma como que entra en una resonancia. Entonces el aleluya se ha vuelto una muletilla, a veces como de iglesia. Pero ojo, reflexionemos que esto es una expresión muy importante para reconocer que Dios está ahí. Cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, y esto yo sé que les ha pasado a todos, miren cómo Dios habla, para que entendamos esta expresión aleluya. ¿No les ha pasado que a veces están leyendo la escritura y de repente cierta palabra salta como de allá? A mí a veces parece que eso me saltara y se me metiera. Otros sienten, yo por qué veo esto, y vuelves y lo lees, y después pasas y ves en un carrito el texto y lo acabas de leer, y nos preguntamos, Dios, ¿cómo habla? Te está gritando, te está gritando. Y eso, tengan mucho cuidado, porque cuando eso te ocurra, inmediatamente esa palabra que saltó a ti se transforma en una promesa. Cuando en ti salta una palabra, acá, eso se vuelve una promesa. ¿Y sabes qué es una promesa? Es una revelación. ¿Sí? ¿Y sabes cómo honramos a Dios? Cuando vamos, la escribimos, la meditamos, la pensamos, porque Dios te está dando como herramientas para que tú vivas tu día a día y seas bendecido. Es a través de esa palabra, esa revelación, que Él te está lanzando salvavidas para tu situación actual. Y de esa manera le encanta interactuar a Dios con nosotros, porque la palabra es el manual de instrucciones de vida para el creyente, y Él tiene de todo ese grueso que es la revelación, tiene palabras específicas para tu día. Es el principio del Remá. Entonces, no, no pasemos por alto cuando nos salta algo de la escritura, porque de eso vas a poder esperar con fe. ¿Quieres, ¿Quieres un elemento para apuntar tu fe? Dios, dame algo, Señor, para creer. Sí, Dios, yo creo en ti, yo hablo contigo, yo oro, pero yo necesito una palabra por la que vivir. José vivió por una palabra. José el intérprete de sueños. Él tuvo una revelación en el que se veía con un manto multicolor y se veía exaltado por sus hermanos. Y por esa palabra vivió, creyó y soportó muchas cosas. Josué, cuando iba a cruzar la tierra prometida, por la palabra que recibió de Dios, él fue capaz de ir a Jericó y pasar todo lo que pasó. Moisés, por una palabra, aun siendo tartamudo, fue capaz de llevar la presencia de Dios y el Dios único al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Por una palabra él caminó. Ana, que no podía tener hijos, por una palabra creyó y tuvo al gran profeta Samuel que ungió al rey David. Salomón, el rey David, por una palabra creyó, por la palabra de Samuel que Dios le dio a Samuel, creyó y fue rey. Y Salomón, por una palabra que había recibido su padre, que luego recibió él, le edificó un templo a Dios. Entonces, miren lo importante de tener una palabra, porque es como tener una dirección. Entonces, si yo leo la palabra y salta en mí, voy a tener una dirección para caminar. Y si yo no tengo dirección en esos momentos en mi vida, Señor, voy a empezar a leer hasta que tenga una revelación, una dirección. Cuando algo salte en ti, que te empieza a palpitar el corazón, o te saltan las letras, o sientes una especial conexión con esa palabra, detén todo lo que estás haciendo, toma ese fragmento, medítalo y guárdalo como una promesa para que camines por ella. Total, total. Es que no se fortalece de otra manera. Porque si yo no tengo un ancla para desatar mi fe,
no tengo algo en que apuntar, en que apuntalarme en fe, entonces mi fe nunca va a crecer. Si yo estoy a la deriva, esperando a que porque Dios me ama y yo lo amo, van a pasar todas las cosas en mi vida, muy ciego estoy, muy ciego estoy. Si yo estoy todo pasótico, lento, aturdido, esperando a que Dios haga algo siempre, eso no va a pasar y vamos a pasarle factura a Dios diciendo, Dios le funciona a todos menos a mí. Y resulta que aquel otro, menos bueno que tú, menos piadoso, más impío, más sinvergüenza, simplemente se puso a hacer la tarea, leyó, creyó por una palabra y eso empezó a producir frutos en él inmediatamente. Y ahí puede estar la diferencia. Y no está en que uno sea más bueno, tenga más intimidad con Dios que el otro, sino que alguien creyó y caminó por la palabra que Dios le había puesto. Y en la medida en que uno va caminando, se va afianzando, va creyendo más, va siendo más agradecido y más cosas va a ver. Entonces uno dice, oh, Dios, yo ya no quiero una palabra. Perdóneme pues, pero es que yo quiero varias direcciones. Entonces, entonces necesito una palabra para mi familia. Yo necesito una palabra para dirigir mi familia. Los que son mamás, papás, saben que no es lo mismo la vida laboral que la vida ministerial o de servicio a Dios o la vida de padres. Necesito una palabra sobre mis hijos, por dónde los encamino. Entonces empiezo a hacer la tarea. Necesito una palabra para mi vida personal, para mi vida de servicio a ti. Empiezo a buscar, a ver hacia dónde me dirijo. Y esa es la manera en que Dios nos habla. Cuando Dios ve que estamos fieles en esto que es poco, fácil y conveniente para nosotros, entonces Él va a decir, y si te ve caminando en esto, entonces ya te dará una palabra de corazón a corazón. Y te, ve para acá, o no hagas esto, o quiero esto contigo, o te da un sueño, te da una visión, te da una revelación. Pero necesita que primero destapemos la esencia, lo básico. Y así va a ser toda la vida del creyente. Por eso nosotros somos guiados por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará mi camino. Eso es lo que significa, ni más ni menos. Entonces, aleluya es la exclamación de reconocimiento de Dios, te exalto, tengo el corazón que rebosa de gozo y gratitud, te exalto. Y miren pues, que esto no está escrito por casualidad. Salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios. Son expresiones, salud en este caso es salvación. Solo que este lenguaje de la nácar colunga, esa vez lo pone a hacer a uno un trabajito extra, pero en la realidad la salud en el Evangelio no solamente es salud física, sino salvación, que es la mayor de las salud. No lo quería decir así. Que es la mayor de la salud. Gloria, honor y poder nuestro Dios. Esto es como una forma de exaltar a un rey, pero a un rey que está por encima de todos los reyes. Porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y en ella ha vengado la sangre de sus siervos. Entonces uno dice, venga a ver, porque yo sé que existen mentalidades muy sensibles respecto a los términos que se utilizan en el Apocalipsis o en el Antiguo Testamento. Venga, pero Pablo, no acabamos de orar que la venganza es mala. Y ahora, ¿cómo es que le damos gracias a Dios porque nos está vengando? ¿Cómo es esto? La venganza, en términos espirituales, es la retribución, y miren que viene venganza precedida de o antecedida de la palabra justicia. O sea, lo que llamamos bíblicamente venganza es la justicia de Dios, es la retribución correcta de las consecuencias de lo que verdaderamente nos corresponden por nuestros actos. Así que cuando dice gracias por la venganza, significa que todos aquellos que sembraron lo que sembraron van a recoger en el día venidero el oprobio. Los que se alejaron de Dios, ¿qué van a recoger? Alejamiento de la gloria de Dios. Y el problema es que cuando yo decido estar sin Dios,
Miren esto tan interesante. Si yo decido estar sin Dios y Dios se acerca a mí, Dios se acerca a mí, se va a producir un choque muy fuerte, una diferencia de naturalezas en las que el aquel que está alejado de Dios o está en pecado va a sufrir. Dios no va a llegar repartiendo candela. Con su presencia, aquel que está en pecado, el pecado va a rechazar a Dios y esa persona va a sufrir. Miren, les pongo un ejemplo. Imagínense como si de alguna manera pudiésemos tomar algún líquido, un líquido que esté altamente mineralizado, que eso fuera posible, que esté altamente mineralizado y estemos hipercargados de metal en nuestro organismo. Y de pronto llegue un electroimán, un imán gigantesco, y por más que lo retenga, lo que tiene en nuestro interior va a querer salir y eso termine produciéndonos un daño terrible e irremediable. Es más o menos como se viese la presencia de Dios frente al pecado. El cuerpo de pecado ante Dios tiene que ser destruido. Y si yo estoy todo consumido por el pecado, entonces voy a sufrir lo que se llama la ira de Dios. ¿Vale? Es una cuestión de naturalezas. No es una cuestión de un castigo, ven, te voy a castigar. No, es una cuestión de choque de naturalezas. La naturaleza divina versus la naturaleza impía. No se pueden yuxtaponer. Dice, por segunda vez dijeron, o sea, segundo, aleluya. Después de que Dios comienza a hacer esto, otra vez dicen aleluya, otra vez exclaman. Sale de su ser la alabanza. De las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es el darnos un espíritu de alabanza, de reconocimiento a Dios. Yo pensaba que yo no tenía eso. Cuando yo llegué como a la fe, cuando tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, yo veía que la gente cantaba como toda feliz y se reunían para cantarle a Dios y yo decía, pero a mí eso ¿por qué no me nace? A mí esas músicas me parece, este canta mal, esto no, este repite el mismo estribillo como para que sea pegajoso. Se me pasaban toda una cantidad de cosas por la cabeza. ¿Cómo? Sí. Ojo, estoy diciendo antes. Estoy diciendo antes. Hasta te puedo superar cantando y brincando. No, eso sí, no, pero ganando falta. Bien, entonces, y yo veía eso, pero mientras ellos estaban cantando en algunos lugares que asistí, visité o comunidades en las que estaba predicando, entonces me invitaban a dar una charla y todos se sabían tantas canciones y alzaban las manos y yo así, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hago? Voy a parecer que estoy orando para sentirme más espiritual, para que piensen que estoy preparando la prédica. Sí, 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 me reprendieron una vez, entonces yo no sabía qué hacer pero pasaba algo muy bonito y es que yo escuchaba la melodía después, iba entrando y en mi corazón salía una gratitud frente a Dios y después el Espíritu Santo me fue guiando y me fue enseñando que la alabanza en principio sale del corazón, ¿cierto? Y cómo se manifieste esa alabanza o ese aleluya depende de cómo es cada quien. Y en la medida en que sea más genuina, más va a llegar al trono de Dios la alabanza, ¿cierto? Eh, no estereotipemos la alabanza, no estereotipemos, pero después ya me terminaron gustando los estribillos. Porque yo sentía decirle cosas a Dios, quería decirle cosas o darle gracias por situaciones o por haberme salvado. Y entonces veía que algunas se identificaban más con mis sentimientos y esas son las que uno canta más a viva voz, ¿no?
Entonces descubrí que sí tenía espíritu de alabanza, porque una vez en un grupo me dijeron, hermano, hermano, vamos a estar orando por ti para que Dios te dé espíritu de alabanza. Yo creo que surgió efecto de la oración, porque ya, en fin, pero ese aleluya parte de una gratitud y un gozo con Dios y es genuino. No usemos el aleluya como una muletilla, usémoslo como lo que es, como una exaltación. Cuando veamos, a esto iba con lo de las revelaciones, cuando recibamos una revelación de Dios, cuando la Biblia salte a nuestros ojos, eso es un buen momento para no decir aleluya. Ese es un buen momento para no decir aleluya a nuestro interior o si quieres gritas, pero es un buen momento para reconocer, gracias Dios porque me estás hablando. El humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. Cayeron de hinojos los 24 ancianos y los 4 vivientes y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo, este es el tercero, amén, aleluya. Miren lo que está ocurriendo acá. Los números acá no están puestos de gratis. ¿Cuántos aleluyas son? 3 aleluyas, muy bien. 3. 3 con el de los seres. El primer aleluya de la muchedumbre, de todos los santos que perecieron bajo el influjo del imperio romano, de la ideología babilónica o de lo que estamos viviendo en épocas contemporáneas o que nos va a tocar vivir. Los mártires también. 2, después de que Dios comienza a descender y ellos vean el juicio de Dios haciéndose efectivo, que es su presencia, viene otro aleluya. Y el tercer aleluya es como que estos seres vivientes que acompañan el trono de Dios y estos ángeles caen, estos ancianos, caen vertiginosamente y reconocen los 2 aleluya de la iglesia y dicen amén, amén, aleluya. Este amén ya hemos hablado de él en ocasiones anteriores. Este amén significa que una verdad espiritual resuena con mi corazón. Yo no digo amén por muletilla tampoco, ni digo aleluya por muletilla. Aleluya cuando mi espíritu quiera exaltar a Dios, cuando yo quiera exaltar a Dios de verdad. Palabra temida para el mundo demoníaco. Le tienen fastidio, porque es como la exclamación de la victoria que ellos saben que Dios va a tener sobre las huestes de maldad. Entonces ellos saben que, que quien dice eso de corazón es molesto para el que sea. 2, entonces este amén significa que estos seres vivientes están reconociendo que la verdad de ese aleluya está en la iglesia, ese verdadero reconocimiento. Miren qué bonito ese amén, cuando resuena una verdad de fe en mi corazón. Por eso normalmente las liturgias, las eucaristías o ciertos grupos donde se está practicando oración o predicando, después de que un conferencista, un predicador, la humildad sacerdotal o en la liturgia de la Eucaristía y la misa, se dice en determinados pues amén. Estos terminan amén. Ese amén es esa verdad de fe, la estoy reconociendo. Entonces pensémoslo 2 veces cuando lo digamos y verán que y vamos a ver que todo comienza a cobrar una nueva vida. Del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Este parece ser un ser especial. Este ser que sale, esta voz que sale del trono, hasta el momento no sabemos quién es el personaje, parece ser alguien fuerte dentro del reino de Dios, alguien con autoridad. ¿Y cuántos le teméis, pequeños y grandes? Vamos a otra expresión muy mal interpretada, que no quiero dejar como un cabo suelto.
y es a todos los que le teméis. Los demonios le temen a Dios, pero ellos no van a salir a decir aleluya, ¿cierto? Porque no se están refiriendo a ese temor, sino a aquel temor reverente que sabe que Dios tiene una ley. Es el que sabe que ofender a Dios va a afectar toda la creación, porque me afecta primeramente a mí. A veces creemos que violar la ley, que violar un mandamiento, que afectar o cometer un pecado, el que sea, daña a Dios. ¿Sí? Uno dice, ay Dios, perdón, es que te dañé. No, no, Dios es un ser inmutable. Me dañé. Y como Dios te ama, Dios no quiere que te dañes. Dios no quiere. ¿Quién ha visto un hijo hacer, tras 3 o 4 o 5 veces que le digas algo, hacer lo que tú ya le dijiste que no podía hacer y que efectivamente se iba a lastimar? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente eso? Se siente terrible. Uno dice, pero se le dijo, se le advirtió y vio. Igualmente Dios es sencillo con nosotros. Y volvemos y sabemos y caemos una y otra vez, y los que nos dañamos somos nosotros. ¿Qué daño puede recibir Dios? El daño del dolor de ver a su hijo perdiéndose, porque tanto amó Dios al mundo. Oí voz como de gran muchedumbre y como voz de muchas aguas y como voz de fuertes truenos que decía, miren pues, aleluya, porque has establecido su reino, el Señor Dios Todopoderoso. Si alguien es ingenioso, que me diga qué ocurrió en el día cuarto de la creación. O tenga buena memoria, memorioso. Cuarto día que creó Dios. Pueden mirar en el Génesis. No me tienen tan duro, ¿cierto? No me enganches en la tuya. Escuchen, escuchen. Dale, Pablo. Bien. Ahí está muy bien. Miren pues, el cuarto aleluya. Oí una voz como de gran muchedumbre y como de voz de muchas aguas y como voz de fuertes truenos que decía, aleluya, porque ha establecido su reino el Señor Dios Todopoderoso. Está rescatando su creación, pero todavía falta el ser humano. Es una redención incluso de la naturaleza misma. Sí, falta todavía el ser humano, que ya vamos a ese punto, que es el sexto día. Recuerden que el sexto día representa al ser humano. Y el séptimo día sería el día de reposo. O sea, para algunos intérpretes ya ahorita vamos allá, representaría el milenio, que es como el reposo. La restauración como otro reposo de Dios, como el respiro de Dios, y después del milenio ya sí viene ya la batalla de Armegido o Armagedón que conocemos. Una restauración, una restauración. Todo siempre, la Biblia siempre está interconectada, siempre. De hecho, bueno, ya vamos para allá. Ya les voy a hablar algo de Jesús que tiene que ver con esto. Dice, estamos bien, ¿cierto? Vamos bien, todos, ok. ¿Vas bien?
Miren, vamos entonces, sigue a continuación, vamos a ver qué representa la figura de Jesucristo. Pero ¿qué significa ese que representa? Es desde el Antiguo Testamento, cómo nosotros podemos leer a Cristo en Génesis, cómo podemos leer a Cristo en la iglesia primitiva y cómo lo vamos a leer en el Apocalipsis. Porque hay una diferencia en la que se manifiesta Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan los aleluyas? Los aleluyas, estos aleluyas es una restauración de Dios en toda la creación, llegando hasta el cuarto aleluya. Listo. Entonces, póngale mucha atención a esos aleluyas y vamos a seguir. Porque ha establecido su reino el Señor Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos. Démosle gracia porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está dispuesta. Y fuele otorgado vestirse de lino brillante, puro, pues el lino son las obras justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Una bienaventuranza. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me arrojé a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no hagas eso. Consiervo tuyo soy y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí es donde vamos a hablar de la figura de Jesús. Esta es una frase muy enigmática, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Me gustaría leer antes de explicar esta expresión en otra traducción. Está, está muy claro para evitar la confusión, pero esa traducción le resta profundidad, un poquito de profundidad, no que esté mal, pero le resta un poquito de profundidad a la expresión de Juan. Ujú. Muy bien, está muy buena, muy buena. No que existan malas traducciones y buenas. En algunos pasajes, algunas pueden perder profundidad. Muy bien, ¿cómo dice? ¿Esa es qué, Valera? ¿Esa es qué? Pero católicas hay muchas. Hay unas valeras con deuterocanónicos. Está espectacular esa definición de esa Biblia. Sí, otro NBI. Mm. También le pasa un poco lo que estoy haciendo este ejercicio porque notan qué tan diferente suena lo que uno puede entender de un texto a otro. Ujú. Ok. Otra traducción, la tuya. Nácar te ponen aprietos, pero a veces tiene cosas positivas. Excelente traducción también. Otra traducción que diga algo diferente han leído. La tuya, Gerald. Sí, también muy buena. ¿Esa es qué versión? Muy buena, porque no, ni le quita, ni le pone y lo deja fácil de entender. Muy buena. ¿Alguna otra diferente? Miren que, entonces uno dice, Dios, ¿qué promesa sigo? Dependiendo de la traducción. Por eso es bueno siempre tener varias traducciones a la mano para no caer en confusión. Miren pues, entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Un ángel habla del trono, es un ángel tan maravilloso
Y al ver la revelación, es un ángel, al ver la revelación que está dando este ser angelical, o es un ser celeste, no sabemos, no dice ángel, pero es ser celestial. Soy un consiervo. No, 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 es un consiervo. Exacto. Pero ojo, ojo, porque eso tiene relación a unas palabras que escribió el apóstol Pablo. Si mal no recuerdan, cuando él dice, y no recuerdan ustedes, o es que acaso desconocen que nosotros juzgaremos a los ángeles. Y estamos hablando del juicio de Dios. Un consiervo es alguien que sirve al Señor. O sea, yo no soy el Señor, yo soy uno como usted. Usted no se puede inclinar a mí. Yo soy su consiervo. Entonces, el apóstol Juan, al ver ese ángel que dijo, no, yo caigo de rodillas, este ser celestial, ¿quién será? Y él dijo, no, 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 ni se le ocurra, yo soy un consiervo, yo hago lo mismo que usted. De hecho, Dios dice que Él envía a los ángeles para que ministren con su iglesia. Hay un montón de ángeles desocupados porque la gente no ora, esto está lleno. Ángeles sin trabajo. Orando. Los ángeles están esperando todo el tiempo a que la gente ore para poder tener materia prima y actuar. Dime. No. Exacto. Entonces tú oras a Dios y Dios los envía a ellos a que ejecuten, pero no hay a qué mandar porque no hay gente orando. Más. Ocupados, ¿sí? Obreros igual que nosotros. Ojo, sí, muy importante la aclaración que hace Claudia. Ojo, no es orarle a los ángeles. Ojo, a los ángeles no se les ora. Se ora a Dios y Dios dispone de los ángeles. Los podés invitar, sí, pero depende de Dios que ellos asistan o no. ¿Se pueden decirle esas oraciones locas? Macro. Mira, las oraciones son del tamaño de tu fe, pero que no sean una muletilla, ¿cierto? Porque las reinas oran muy lindo, ¿cierto? Las de belleza. Sí, claro. Oran por la paz mundial. Pero no creo que la medida de su fe, sin juzgar, sea pero si tú crees que por tu oración Dios puede mover la inclinación de la tierra, como ha ocurrido y está probado el día en el que el sol no salió, si lo puedes hacer como lo hizo aquel hombre y tienes tu fe para eso, Dios lo va a hacer. Ya hablaremos de ese cuando estemos viendo Génesis. Y está probado. Miren, entonces sí, yo seguiría haciendo esas oraciones locas, yo las seguiría haciendo. Para retarnos, claro. Si yo tengo fe para un dolor de cabeza, es la misma fe
que para resucitar un muerto. Es la misma. El problema es que nosotros creemos que una cosa es más difícil o más fácil para Dios. Somos nosotros los que limitamos. Nosotros somos el embudo del Espíritu Santo. ¿Mm? Sí, claro. Eso es un trabajo en la mente, en las emociones, en todo nuestro ser. Pasa por la mente. Qué rico. Sí, sí, claro que te entiendo, claro. Sí, es eso lo que pasa. Es lo mismo, es lo mismo. No hay diferencia. Simplemente es dónde y cómo opera, pero es exactamente lo mismo. El poder de Dios es unción. El poder de Dios es unción. Y todos, en la medida en que recibamos a Cristo, lo que hace Cristo lo podemos hacer. Y en los que creen en mí, estas cosas podrán hacer. Ya, eso es todo. No hay ciencia en eso, es sencillo. No hay nadie especial. El especial es el que habita en nosotros. Nosotros especiales no tenemos nada. Perdón, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Ejecutar, por ejemplo, tú le dices, ay Dios, yo necesito llegar rápido, me quedé dormida. Él pone todos los semáforos en verde. Pues cosas de ese estilo. Hace que llegues, que encuentres cosas, que se encuentren personas perdidas, eh, dan mensajes, aparecen, hablan, se manifiestan en sueños, asisten partos, hacen absolutamente todo lo que hace Dios, lo que Dios les mande a hacer. No porque Dios los necesite, sino porque Dios los quiere necesitar, como a nosotros. Puede hacer todo lo que puede hacer un hermano y hasta más, porque pues andan más rápido y son más sabios, pues, y ya. Pero no se atribuyen las acciones como propias, sino que se las atribuyen como a un colectivo, a la voluntad de Dios. Ellos no van a hacer nada por fuera de la voluntad de Dios. Vení, ayúdame acá para hacer esto. Ellos obedecen una sola dirección, ellos solo están en una sola vía. Pablo, ¿qué texto del Génesis leíste? Ujú. El que leíste cuando te dije el cuarto día. El primero que lo dijo, ¿qué hizo Dios el cuarto día? Fue Daniel. Creo que fue Daniel por allá, lo escuché. Ah, porque está entre el tercer y cuarto día. Lo que hizo entre el tercer y cuarto día. Lo escuché primero por allá. Lo puedes leer. ¿Qué significa eso? Significa, ya, gracias, un poquito. Significa el cosmos, la restauración del cosmos. Sí, claro. Pero también, ya recuerden, cuarto día, quinto día naturaleza, sexto día hombre. Y esto se va a ir viendo en la medida que vayamos avanzando, porque el último en ser restaurado es el hombre.
Y el séptimo día es el milenio. ¿Listo? Ya vamos para eso. Gracias, Anita. No hagas eso, consiervo tuyo soy y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y aquí es donde viene todo esto, todo el meollo del asunto. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es la expresión de Jesucristo a través del tiempo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo a través del tiempo. Todo. Génesis, en Génesis, digámoslo al principio, ¿no? Cuando él dice, hagamos, en plural, en un plural majestático, que significa de majestad, de realeza, hagamos, el Elohim, esa Trinidad haciendo, actuando y creando, ahí estaba implícito el Señor. Cuando los padres pecaron, en la profecía que se llama el protoevangelio o el primer evangelio. ¿Por qué se dice primer evangelio? Porque fue el primer anuncio mesiánico. Y él te herirá y tú le herirás. ¿Recuerdan? Sí, señor. Génesis capítulo 3. Refiriéndose a la muerte en la cruz, a la descendencia de la mujer. ¿Ya se acuerdan? Pondré enemistad, léalo. Creo que es Génesis 3:10. Por ahí, 3:10, 11:12, por ahí va. Yo no soy de memorizarme versículos. Sí, es ahí, es ahí. Sí, exacto. Otros dirán el calcañar, diferentes. Entonces, miren esto. Segundo anuncio, segundo anuncio de Jesús. En el principio está, ahora se anuncia ya el remedio y cómo va a ser la historia. Y después envía a todos los profetas a darle sentido a su existencia, al que lo reconociéramos. Por eso cuando Jesús vino, era cuando el pueblo, el mundo ya estaba como preparado para saber que Él se iba a manifestar. Pero Él se manifestó en esta tierra en una actitud mansa, sencilla, no apocada, sino sencilla, humilde, sin manifestar quién era, solo a unos pocos, a los que le dio testimonio. De resto, él pasó desapercibido. ¿No les parece curioso que él siempre dice después de los milagros, no le cuenten a nadie? ¿No les parece muy curioso eso? Pero ¿por qué les dice que no le cuente? ¿Mm? ¿Pero no les parece ese curioso? No. Él quería pasar desapercibido, porque él venía en actitud de siervo. Y como siervo, él no podía ser exaltado o entronizado. Entonces, él cumplió su papel en el tiempo en el que vino, en su manifestación, él vino en fase de siervo, fase de Dios en Génesis, fue profetizado durante toda la época veterotestamentaria, o sea, el Antiguo Testamento, y luego fue la época de su manifestación, vino como siervo. Ahora, Apocalipsis capítulo 19, viene como juez y como rey. Entonces ya no va a ser el Jesús que viene a servirnos, sino el Jesús que viene a juzgar, a separar y a venir por los suyos.
Usted está conmigo, se viene conmigo y arrebatarnos del mundo. Esa es la tercera fase mesiánica. Entonces podríamos decir, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, o la profecía habla de Jesús, nos está queriendo decir que todo el sentido profético del libro del Apocalipsis, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Baruch, de Jonás, y de todos los grandes profetas, el sentido era el anuncio de las fases mesiánicas, de lo que iba a ser el Mesías con la humanidad. Eso quiere decir, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, por quien es testigo de Jesús, y allá nos llevan estas traducciones como la Dios habla hoy, como otras, quien da testimonio de Jesús está alineándose con la palabra y con la voluntad de Dios, porque desde el principio fue anunciado. Así que si yo soy testigo de Cristo, me estoy haciendo uno con el plan de Cristo. ¿Y estoy siendo qué? Un profeta. Cuando yo doy testimonio de Cristo, estoy siendo un profeta, porque no estoy haciendo ni más ni menos de lo que hicieron Isaías, Ezequiel. No tengo que esperar la voz ardiente acá, la llama, que me diga, ve y dile allá, váyase para China y dígale a los norcoreanos que por favor crean en mí. No tengo que esperar eso. El ser testigo de Jesús me está haciendo albergar todo ese contenido profético que viene desde Génesis y culmina en este acto de juicio completo. Vale, eso es lo que significa esa expresión. Recuerde que vamos en el cuarto aleluya, ¿listo? Okay. Vi el cielo cubierto, verso 11, y he aquí un caballo blanco. Ojo, no confundir este caballo blanco con los cuatro jinetes. ¿Recuerdan los cuatro jinetes del Apocalipsis? Ese caballo blanco, ¿se recuerda, Mariana? Esos cuatro jinetes, había un caballo que era bermejo rojizo, había otro caballo verde, había otro caballo blanco y había otro caballo negro. ¿Recuerdan? Sí. No, no, esos caballos ya fueron desatados. Aquí en este evento ya fueron desatados. Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que estos son para ese momento específico, pero sí, y fueron desatados esos azotes muchas veces. Sí, en Ezequiel, en Jeremías, los fueron desatados, ¿cierto? Bueno, pero entonces miremos esto. Entonces, este caballo es muy diferente a ese otro caballo blanco. Ese otro caballo blanco significa un conquistador, ¿cierto? Es un imperio que va y conquista a otro y lo subyuga y lo acaba. Significa eso, significa guerra. Ahora este es muy diferente y vamos a ver por qué, porque está muy claro quién es el personaje, yo creo que no es difícil adivinarlo. Vi el cielo cubierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba es llamado Fiel y Verídico. Veritas, verídico. Ese fiel y verdadero significa que lo que él dice lo cumple. Alguien que es fiel y verdadero es que te dice una cosa y la cumple. Y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Qué quiere decir con justicia? Que con solo su presencia las obras de los hombres se ponen de manifiesto. Sus ojos son como llama de fuego. Quiere decir que lo ve todo, que lo escudriña todo y todo lo consume, que nada se le escapa, que es capaz de quemar lo que está mal y separar de lo bueno. Lleva en su cabeza muchas diademas. Las diademas significan autoridad, poder. Es una corona. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y viste un manto empapado en sangre. Los antiguos reyes, cuando conquistaban un lugar, cuando llegaban a un lugar ya conquistado, ¿cierto? Una ciudad, se les hacía como una especie de camino de honor, donde los ejércitos se hacían a un lado, se hacían al otro, y hacían como un callejón por el que pasaban los generales y los reyes vestidos de púrpura y de rojo. Pero en este caso,
aunque signifique como la entrada triunfal de Cristo para rescatar a su iglesia y entrar en un mundo como ya victorioso, también significa la sangre en su capa, ¿no? Lo que le costó eh, esa victoria, porque es que Cristo obtuvo la victoria fue con su propia sangre. Y tiene por nombre Verbo de Dios. Miren, no sé si ustedes han escuchado, han visto sobre los testigos de Jehová, por ejemplo, hay un pasaje que ellos mutilan o cercenan del Evangelio de Juan, lo que llaman el prólogo de San Juan, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, las tinieblas no lo eclipsaron, ¿cierto? ¿Mm? Lo cortan porque como ellos no creen en la deidad de Jesús, sí creen que es una criatura y es un hijo de Dios y es especial y es el Mesías, pero no que es Dios mismo encarnado, ¿no? Entonces ese pasaje se les hace harto molesto porque lo que está diciendo es que el verbo es Dios y el verbo no solamente estaba con Dios, o sea, tiene preexistencia, existe antes de, o sea, no es criatura, sino que también, por otro lado, es Dios, ¿ya? Comparte su deidad, su divinidad. Y dicen incluso, hay algunos que se han atrevido a decir que el Evangelio de Juan no lo escribió Juan o el prólogo de San Juan, que no lo escribió él. Pero cuando nosotros leemos Apocalipsis, que se le atribuye al apóstol Juan, y miramos aquí que utiliza la misma expresión para Cristo, el verbo de Dios, entonces es un argumento en contra de aquellos que mutilan o cercenan ese prólogo, porque nos está hablando aquí en el mismo griego que Juan escribe en su evangelio. Así que podemos decir claramente y afirmar que fue Juan apóstol quien escribió el evangelio y quien escribió el Apocalipsis. Sí, señor. Primero se escribió Apocalipsis y después el evangelio. Sí. El prólogo, lo que pasa es que eso dicen algunos. Gnósticas, sí, correcto. Fue como, de ahí se pueden pegar algunos para decir, por ejemplo, el movimiento adventista, por ejemplo, argumenta eso. Dice, no, eso fue un añadido después, pero no fue el apóstol Juan el que lo escribió. Por ejemplo, dicen eso. Argum- Correcto. Sin embargo, mira que sabiendo que fue primero escrito Apocalipsis, ya se nos está atribuyendo que es el verbo. Ojo, es que no quiero entrar como en ciertos detalles teológicos, pero vamos a intentar tocarlos un poquito. El verbo, ¿qué es el verbo? Cuando uno dice, y el verbo de Dios se hizo hombre, verbo es la palabra, ¿ya? Pero dentro de cierta teología judía, no judía tradicional u ortodoxa, o sea, la teología que se realizaba en las sinagogas de Jerusalén, Israel y sus inmediaciones, sino en la teología de los rabinos de Alejandría, Alejandría ciudad de Egipto, ¿cierto? Fundada por Alejandro Magno. En esa ciudad habían rabinos que no hablaban hebreo, sino que se criaron con el idioma griego. Y ellos tuvieron mucho contacto con la filosofía griega. Ejemplo, había uno llamado Filón de Alejandría, entre otros dos por ahí, pero ese es como el más famoso, el que más dejó escritos. Este Filón de Alejandría hablaba del verbo, que era como la manera en que Dios actuaba y se desprendía, y como que una emanación de Dios que actuaba e interactuaba en la tierra, ¿cierto? Y el logos, o el verbo, para los griegos, para algunos filósofos griegos, ese logos era como una especie de, digámoslo así, como de fuerza primigenia que actuaba sobre la materia, ¿no? O como emanación de cierta entidad creadora. Entonces muchos le dicen que Juan tuvo influencia de la filosofía griega o de Filón de Alejandría, que a su vez también comulgó con ideas griegas o helénicas. Pero es muy diferente el logos de Juan al logos de los griegos y al logos de los judíos alejandrinos, porque ese es como un ataque que se le hace
a Juan y a su evangelio diciendo que eso lo sacó del imaginario griego. No, él se toma prestado un término griego porque él está escribiendo su revelación en griego, entonces él hace uso. Entonces él dice, en el principio fue el Logos, y ellos ya más o menos identificaban que era Logos, como para decir que estaba con Dios, ¿no? Pero es un Logos muy diferente, el Logos de Juan al Logos alejandrino y al Logos de esto. Eh, Simplemente quería hacer ese apunte para que de pronto escuchen a alguien diciendo, no, es que eso lo sacaron de la filosofía, eso no tiene nada que ver, son logos muy diferentes. Entonces dice, viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre Verbo de Dios, o sea, el logos de Dios. Le siguen los ejércitos celestes sobre caballos blancos, vestidos de lino blanco, puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, en mayúscula, miren que este él es en mayúscula. Si hay alguna Biblia en la que no aparezca él en mayúscula, porque significa que ese él sea en mayúscula, ¿qué es lo que significa? Que está atribuyendo que el Logos es Dios. Las regirá con vara de hierro. La vara de hierro es un símbolo de justicia. Y él pisa el lagar del vino del furor de la cólera de Dios Todopoderoso. ¿Qué es un lagar? Es simplemente una prensa. Es una prensa de aceite, de aceitunas. Entonces las aplastan, sale la pulpa y después se filtra y sale el aceite de olivo. Es lo mismo. Entonces, cuando Dios desciende, su presencia aplasta el pecado, los que sufren, o el sufrimiento es el producto del pecado y nosotros nos la gozamos. Entonces, por eso dice, él pisa el lagar del vino del furor de la cólera del Dios Todopoderoso. Tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a dejar acá. Yo sabía que a algunos se les iba a venir ese estribillo. Es preciosa. Bueno, vamos seguidos de este estribillo, en buenas bocas, terminar con una oración. Padre, gracias Dios por tu presencia, por tu amor y tu bondad. Gracias porque creo que ha sido suficientemente clara tu palabra. Sabemos que tú eres, siempre has sido y que vendrás. Gracias Señor porque vendrás por tu iglesia. Ujú. Por Corea del Sur. Ujú. Ujú. Ok. Sabes que muy curioso que me digas eso porque justamente esta semana voy a tener una reunión con dos niñas de una familia que tienen una adicción a eso y están teniendo problemas físicos y espirituales por eso. Ok, vale.
Y saben que nosotros no necesitamos visa para ir a Corea del Sur. Por la guerra de Corea, que Colombia envió un contingente de la ONU y ellos tienen un monumento a los colombianos y no nos piden visa por los que quieran ir. Ujú. Como una maquinaria diseñada para... Ok, entonces oramos por ti. Ok, vamos a tener eso y además porque me toca algo de eso en esta semana. Bien, Dios, gracias, Señor. Gracias te pedimos por el sentir, Dios. Señor, te pedimos por nuestros hermanos coreanos que de Asia, Señor, es la nación donde se podría decir que más creyentes llenos del Espíritu Santo hay. Te pedimos, Señor, para que su tarea se ensanche, Dios. Guárdalos de la idolatría y el sinsentido de las banalidades, de la música sin sentido, Señor, de la idolatría. Padre, gracias, Señor. Te pedimos por Corea del Sur. En tus manos, nosotros desde acá, desde Medellín, Señor, desde este punto del mundo, pedimos por esa nación, Dios, para que tengas misericordia y los venga a su corazón, Señor, a todos sus corazones, Dios, en el nombre de Jesucristo. Señor, llévenos en paz en esta hora. Amén y amén.